Mi padre me echó de su casa por decirle que su nueva familia eran estafadores. Ahora la policía allanó su hogar y él descubrió que lo perdió todo. A veces, la soledad es más peligrosa que un arma cargada. Mi padre trabajó 30 años en los ferrocarriles, un hombre de manos duras y principios de hierro, o eso creía yo. Todo cambió cuando Gloria apareció en su vida. Ella le prometió amor, pero yo vi sus antecedentes penales. Kevin, su hijo, le prometió compañía, pero yo vi a un delincuente buscando un refugio. Cuando intenté advertirle con pruebas en la mano, mi padre me llamó, resentido, y me echó de su vida por defender a dos extraños. Hoy, la casa de mi infancia está rodeada por cintas de la policía, mi padre está en una ambulancia sin un centavo a su nombre y los lobos que él mismo dejó entrar ya se devoraron hasta los cimientos. Esta es la historia de cómo advertí a mi padre del desastre, y de cómo él decidió ignorarme hasta que fue demasiado tarde. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Mi padre siempre fue un hombre chapado a la antigua, de esos que creen que el trabajo duro y la palabra de honor son los únicos pilares que sostienen a un hombre. Trabajó 30 años como mecánico ferroviario, con las manos siempre manchadas de grasa y el lomo doblado sobre motores diésel que nadie más sabía arreglar. Cuando mi madre falleció hace 4 años, algo en él se rompió de una forma que ni yo ni mis hermanos pudimos reparar. Se volvió un hombre silencioso, alguien que llenaba el vacío de la casa con el ruido de la televisión y el brillo de una tablet que apenas sabía usar. Fue a través de esa maldita tablet que conoció a Gloria. Ella apareció en su vida como un oasis en medio de su jubilación solitaria, presentándose como una viuda reciente, también de familia trabajadora, que buscaba compañía para los años dorados. Al principio, me alegré por él, ver a mi viejo sonreír de nuevo y arreglarse para salir los fines de semana era un alivio. Pero esa alegría se transformó en una sospecha punzante la primera vez que la conocí en un almuerzo de domingo. Gloria no venía sola, traía consigo a su hijo, Kevin, un tipo de unos 30 años con una mirada esquiva y una actitud de superioridad que no encajaba con su supuesta humildad. Mi padre, obnubilado por las atenciones de Gloria, no veía lo que para mí era evidente, la forma en que Kevin inspeccionaba la casa, el interés desmedido por la jubilación de privilegio de mi viejo y las preguntas constantes sobre si la propiedad ya estaba a su nombre. Yo trabajo como administrativo en una fiscalía local y algo en el comportamiento de Kevin me hizo saltar todas las alarmas. Empecé a notar pequeñas inconsistencias en sus historias. Gloria decía que su esposo había sido transportista, pero Kevin mencionaba que su padre era militar. Decidí que, por la seguridad de mi viejo, tenía que indagar un poco. Aprovechando mi acceso a ciertos registros públicos de antecedentes, cometí la imprudencia, o el acierto, de buscar sus nombres. Lo que encontré me dejó helado. Gloria no era una viuda desamparada, tenía 3 denuncias previas por estafas a personas mayores en otras provincias, siempre bajo el mismo modus operandi, seducción, mudanza y despojo. Su hijo, Kevin, era aún peor. Tenía antecedentes penales por robo a mano armada y lesiones graves, y acababa de salir bajo libertad condicional hacía apenas 6 meses. No eran una familia trabajadora buscando amor, eran una banda de depredadores buscando una presa fácil. Esa misma noche fui a casa de mi padre. Lo encontré en el garaje, limpiando sus viejas herramientas con un cariño que me partió el alma. Me senté con él y, con toda la delicadeza de la que fui capaz, le mostré los papeles que había impreso. Papá, esta gente no es quien dice ser. Mira estos registros, Gloria tiene antecedentes por estafa y su hijo es un delincuente, le dije, esperando que el hombre racional que me crió reaccionara. Pero la soledad es una droga poderosa y mi padre ya estaba bajo sus efectos. Me miró con una decepción que me quemó la cara. Me dijo que yo era un resentido,
que no soportaba verlo feliz con alguien que no fuera mi madre y que estaba inventando mentiras para separarlo de la única persona que se preocupaba por él. Ella me cuida, me cocina, me escucha, cosas que tú no haces porque estás siempre ocupado en esa oficina, me gritó, arrojando los papeles al suelo. Fue la primera vez que mi padre me gritó con tanto odio. Intenté explicarle que los documentos eran oficiales, que no era una opinión mía, sino hechos probados por la policía, pero él simplemente se dio la vuelta y me pidió que me fuera de su casa. Si no puedes respetar a mi nueva familia, no tienes nada que hacer aquí, sentenció. Me fui de allí con una impotencia que me cerraba la garganta, sabiendo que el hombre que me enseñó a ser precavido estaba entregando las llaves de su vida a un grupo de lobos. No sabía en ese momento que ese era solo el inicio del fin y que la terquedad de mi padre sería el arma que usarían para destruirlo por completo. Mi viejo, el hombre que siempre detectaba un fallo en un motor por el simple sonido, estaba sordo ante el ruido del desastre que se le venía encima. Y yo, su hijo, acababa de ser expulsado de su mundo por intentar salvarlo. Pasaron 2 semanas desde aquella discusión y el silencio de mi padre era una pared de hormigón que me separaba de él. No me atendía las llamadas y, cuando intenté ir a la casa, me encontré con que Kevin, el hijo de Gloria, estaba sentado en el porche como si fuera el dueño del lugar. Me miró con una sonrisa socarrona, una de esas que dicen yo gané y tú no puedes hacer nada, mientras fumaba un cigarrillo y tiraba la ceniza sobre las plantas que mi madre solía cuidar con tanto esmero. Tu viejo dice que no quiere ver a nadie que le traiga mala vibra, soltó con un tono matón que me hizo apretar los puños. Me di cuenta de que ya se habían instalado. Gloria no había perdido el tiempo, en menos de 15 días había convencido a mi padre de que por seguridad y economía, lo mejor era que ella y su hijo se mudaran con él. Lo que más me dolía no era la ocupación de la casa, sino la ceguera voluntaria de mi padre. A través de un vecino que siempre fue amigo de la familia, me enteré de que mi viejo había empezado a vender sus herramientas de colección, esas que guardaba como tesoros de su época en el ferrocarril. Eran máquinas pesadas, tornos antiguos y herramientas de mano de alta calidad que valían una pequeña fortuna para cualquier mecánico. Kevin las cargaba en una camioneta vieja y se las llevaba, supuestamente para venderlas a mejor precio en el mercado, pero todos sabíamos que ese dinero terminaba en apuestas o en las cuentas de Gloria. Mi padre, el hombre que me enseñó el valor de cada centavo ganado con sudor, estaba permitiendo que un tipo que nunca había levantado una pala en su vida liquidara su patrimonio. Mi desesperación crecía por momentos. Consulté con un colega abogado en la fiscalía, pero me dijo lo que ya temía: mi padre es un adulto plenamente capaz ante la ley. No hay demencia, no hay incapacidad cognitiva diagnosticada, solo hay un hombre enamorado o manipulado emocionalmente. La ley no protege a las personas de su propia mala cabeza a menos que haya violencia física evidente o un diagnóstico médico. Y Gloria era demasiado inteligente para dejar marcas. Ella usaba la violencia blanca, el aislamiento. Empezó a decirle a mi padre que sus hijos solo querían su herencia, que nosotros lo veíamos como un estorbo y que ella era la única que lo veía como un hombre. Logró que mi padre cambiara el número de teléfono y que pusiera una alarma nueva en la casa, una de esas que se manejan desde el celular y cuya clave, por supuesto, solo tenían ella y Kevin. Un sábado por la tarde, logré interceptar a mi padre en el supermercado del barrio. Se veía distinto, estaba más delgado, su ropa no estaba tan limpia como de costumbre y tenía una mirada de cansancio que me partió el corazón. Me acerqué a él con cautela, tratando de no parecer agresivo. Papá, por favor, solo escúchame un minuto. Kevin tiene una causa abierta por robo que todavía no se cerró. Si la policía viene a la casa y encuentra algo, tú también vas a tener problemas, le supliqué. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos, una chispa del hombre racional que solía ser. Pero en ese instante apareció Gloria con el carrito de las compras, se colgó de su brazo y le susurró algo al oído con una sonrisa angelical. Mi padre se tensó de inmediato. Me miró con una frialdad absoluta y me dijo: deja de acosarnos.
Si sigues persiguiéndonos, voy a pedir una orden de restricción contra ti. Gloria me contó que fuiste a su antiguo barrio a preguntar por ella y a difamarla. Eres una vergüenza de hijo. No pude responder. El nivel de manipulación era tan profundo que ella ya había previsto mis movimientos y los había transformado en ataques personales. Ella era la víctima y yo el agresor. Me quedé parado en medio del pasillo de las harinas, viendo cómo se alejaban, sintiendo que estaba viendo a un hombre caminar hacia un precipicio con una venda en los ojos puesta por él mismo. Esa noche no pude dormir. Sabía que los antecedentes policiales de esa gente no eran solo papel mojado, eran una promesa de violencia y despojo que se cumpliría tarde o temprano. Mi padre estaba entregando los ahorros de toda una vida de trabajo ferroviario a unos profesionales del engaño, y lo peor de todo es que me odiaba por intentar evitarlo. Me sentía como si estuviera gritando bajo el agua. La justicia que yo veía todos los días en mi trabajo me parecía ahora una burla, una maquinaria lenta que solo llega cuando ya no queda nada que salvar. Y en la casa de mi infancia, los lobos ya se habían sentado a la mesa. La situación alcanzó un nuevo nivel de gravedad cuando me enteré, por un empleado del banco donde mi padre cobra su jubilación, que el viejo había solicitado un préstamo personal de gran envergadura. Mi padre nunca había pedido un crédito en su vida, siempre decía que si no tenías el dinero en la mano, no podías comprar la cosa. El préstamo era por una cifra que excedía su capacidad de pago mensual, y el destino de los fondos era reformas en el hogar. Sabía perfectamente que en esa casa no se estaba reformando ni un azulejo. Ese dinero era combustible para las deudas de Kevin o para los caprichos de Gloria. Mi angustia se convirtió en una obsesión. Empecé a pasar por la casa de noche, vigilando desde lejos. Notaba movimientos extraños, autos que no conocía estacionando frente al garaje a altas horas, tipos que no tenían nada que ver con el barrio de gente trabajadora entrando y saliendo con bolsos. Kevin estaba usando la casa de mi padre como base para sus negocios, aprovechando que nadie sospecharía de un jubilado ferroviario de buena reputación. Un martes lluvioso, vi algo que me hizo perder los estribos. Kevin estaba sacando de la casa la vieja radio de onda corta de mi abuelo, una pieza de madera y válvulas que mi padre adoraba. La estaba cargando en el baúl de un auto destartalado mientras Gloria lo observaba desde la puerta, riendo. No lo pensé. Bajé de mi auto y encaré a Kevin en plena vereda. Esa radio no es tuya, devuelve eso adentro ahora mismo, le grité. Kevin me miró con una calma que me dio escalofríos. No se inmutó. Dejó la radio en el baúl y se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Tu viejo me la dio. Dice que ya no funciona y que yo puedo sacarle unos mangos. ¿Por qué no te vas a tu oficina a jugar a ser policía y nos dejas en paz? Aquí ya no pintas nada, me dijo con un aliento que olía a alcohol barato y algo más, algo químico. Gloria salió entonces y empezó a gritar para que todos los vecinos escucharan, ayuda, este hombre nos está agrediendo. Deja a tu padre tranquilo, mal hijo. La escena era humillante. Mi padre salió por la puerta principal, se veía confundido y débil. Basta, Luis. Vete de aquí o llamo a la policía, gritó mi padre con una voz que se quebraba. Intenté explicarle lo de la radio, pero él solo señalaba hacia la calle, con la mano temblorosa. Kevin me ayuda con los gastos, tú solo vienes a pelear. No te quiero ver más aquí. Me fui derrotado, pero con una certeza, mi padre estaba siendo drogado o estaba bajo un estrés tan grande que su mente estaba empezando a fallar. Al día siguiente, hice algo que debía hacer antes. Fui a la comisaría del barrio y hablé con el comisario, un hombre que conocía a mi padre de toda la vida. Le conté sobre los antecedentes, sobre el préstamo y sobre los movimientos nocturnos. El comisario me escuchó con respeto, pero su respuesta fue la misma que la del abogado: Luis, si tu padre no hace la denuncia, no podemos entrar. Kevin está cumpliendo su condicional. Si no lo agarramos en flagrancia o no hay una denuncia de la víctima, mis manos están atadas.
pero te prometo que vamos a poner un móvil a patrullar más seguido por esa zona. Fue un pequeño consuelo, pero insuficiente. La sensación de que una tragedia se estaba gestando era casi física. Unos días después, recibí una llamada de mi hermana, que vive en otra ciudad. Ella había intentado llamar a mi padre por su cumpleaños y Gloria la atendió con una hostilidad tremenda, diciéndole que nuestro padre no quería hablar con ella porque ella solo llamaba cuando necesitaba algo. Mi hermana estaba destrozada. Luis, ¿qué le han hecho? Él no es así, lloraba por teléfono. Le expliqué la magnitud del desastre. Le dije que nuestra herencia, que para nosotros era lo de menos, pero que para nuestro padre era su seguridad futura, se estaba esfumando. Pero más allá del dinero, lo que se estaba perdiendo era su dignidad. Lo estaban convirtiendo en un extraño en su propia casa, un huésped molesto que pagaba las cuentas de sus propios verdugos. Kevin ya no ocultaba sus antecedentes, al contrario, los usaba como una amenaza velada. En el barrio se comentaba que Kevin había tenido una pelea en un bar cercano y que había alardeado de tener a un viejo jubilado que le pagaba todo. La reputación de mi padre, forjada en décadas de honestidad y esfuerzo, se estaba arrastrando por el barro por culpa de su nueva familia. Yo sentía una mezcla de furia contra Gloria y Kevin y una tristeza infinita por mi padre. Su terquedad lo estaba matando lentamente. Él, que siempre nos enseñó que no hay que fiarse de las soluciones fáciles, había caído en la trampa más vieja del mundo. Y mientras tanto, los antecedentes penales de Kevin seguían sumando hojas en algún expediente de la fiscalía, esperando el momento justo para reclamar su lugar en la casa de mi padre. El reloj seguía corriendo y yo sabía que, cuando la bomba estallara, no quedaría piedra sobre piedra del hogar donde crecí. El primer gran golpe ocurrió un mes después de mi enfrentamiento con Kevin por la radio del abuelo. Recibí una notificación de la cooperativa eléctrica. La cuenta de la casa de mi padre tenía 3 meses de atraso y estaban a punto de cortar el servicio. Me pareció imposible, ya que mi padre siempre fue un obsesivo de los pagos, tenía una carpetita con cada recibo abrochado por fecha. Cuando llamé a la cooperativa para preguntar qué pasaba, me informaron que no solo la luz estaba en mora, sino que el impuesto inmobiliario y el agua también llevaban meses sin pagarse. El dinero de la jubilación de mi padre, que antes alcanzaba perfectamente para una vida cómoda de clase media, simplemente había desaparecido. Gloria se encargaba de administrar los pagos desde que mi padre empezó a tener problemas de vista, pero lo único que estaba administrando era el vaciamiento de sus ahorros. Fui a la casa una vez más, decidido a no dejarme amedrentar por Kevin. Esta vez no hubo gritos. Entré porque la puerta estaba sin llave, algo inaudito en esa casa. El olor que sentí al entrar me revolvió el estómago, olor a encierro, a comida podrida y a tabaco rancio. Mi padre estaba sentado en su sillón favorito, el que mi madre le regaló cuando se jubiló, pero el sillón estaba roto y manchado. Él parecía haber envejecido 10 años en un mes. Tenía la mirada perdida en un televisor apagado. Papá, te van a cortar la luz. ¿Dónde está el dinero de la jubilación?, le pregunté con una calma desesperada. Él me miró y tardó unos segundos en reconocerme. Gloria dice que hubo un error en el banco, que el mes que viene se arregla, balbuceó. Sus manos estaban sucias y tenía un hematoma pequeño en el antebrazo. Cuando intenté acercarme para ver la marca, Gloria apareció desde la cocina como una sombra. Ya no pretendía ser la viuda dulce. Tenía el pelo revuelto y una mirada de acero. Ya te dije que no vinieras sin avisar. Estamos pasando un momento difícil, pero nos arreglamos solos, me dijo. Le mostré las notificaciones de deuda. Ella se rió en mi cara. Esos son papeles viejos, ya lo pagamos ayer. Vete de aquí antes de que llame a Kevin, que está de mal humor. En ese momento comprendí que mi padre estaba siendo sometido psicológicamente. No era solo amor, era miedo. El miedo de un hombre mayor ante la juventud violenta de Kevin y la manipulación de Gloria. Salí de la casa y fui directo a la fiscalía donde trabajo.
Hablé con un fiscal especializado en violencia familiar y adultos mayores. Le presenté todo lo que tenía, los antecedentes de ellos, las deudas, el estado físico de mi padre y el vaciamiento de sus cuentas. Es difícil, Luis, me dijo. Sin una denuncia de él o una prueba de abuso físico grave, el proceso es lento. Pero podemos intentar una medida de protección de personas. Empezamos los trámites, pero la burocracia estatal no tiene la velocidad de los criminales. Mientras yo llenaba formularios, Kevin estaba haciendo su jugada maestra. Esa misma semana, convencieron a mi padre de que, para proteger la casa de sus hijos ambiciosos, lo mejor era ponerla a nombre de Gloria con un usufructo vitalicio para él. Mi padre, en su estado de confusión y terror, firmó. No usaron a un escribano de confianza del barrio, buscaron a uno en otra ciudad, alguien que no hiciera preguntas sobre el estado mental del otorgante. Me enteré porque el vecino me llamó para decirme que había visto a un hombre de traje entrar con papeles y salir rápido. Cuando obtuve el informe de dominio días después, mi corazón se detuvo. La casa que mi padre y mi madre habían construido ladrillo a ladrillo durante 30 años de trabajo ferroviario ya no nos pertenecía. Era de Gloria. Sentí un odio que nunca creí capaz de albergar. Estos parásitos le habían quitado todo, sus herramientas, su radio, su tranquilidad y ahora su techo. Fui a ver a mi padre una última vez antes del desenlace. Kevin me bloqueó el paso en la entrada, pero esta vez yo estaba armado con la ley. Vengo con una notificación judicial para que un médico forense revise a mi padre, mentí, mostrándole una carpeta de la fiscalía que contenía otros documentos. Kevin dudó por un segundo, su instinto de delincuente le decía que no debía pelear con alguien que conocía el sistema. Me dejó pasar. Encontré a mi padre en el patio trasero, mirando el pequeño huerto de tomates que ahora era solo tierra seca y malezas. Papá, firmaste la casa. Ya no eres el dueño, le dije, sentándome a su lado. Él no lloró. Solo suspiró. Ella dice que ahora estamos protegidos, Luis. Que tú no me vas a poder meter en un asilo. La mentira que le habían metido en la cabeza era tan perfecta que lo habían convencido de que su propio hijo era su enemigo y sus estafadores sus salvadores. Me di cuenta de que ya no quedaba nada de mi padre allí. Lo habían vaciado por dentro antes de vaciar sus cuentas. Me levanté y miré a Kevin, que me observaba desde la puerta de la cocina. Disfruta el tiempo que te queda aquí, porque cuando caigas, y te aseguro que vas a caer, me voy a encargar de que pases cada día de tu condena recordando lo que le hiciste a este hombre, le dije con una voz que hizo que su sonrisa desapareciera. Salí de allí sabiendo que el siguiente paso sería el definitivo. El desastre ya era total, mi padre lo había perdido todo, pero los antecedentes de Gloria y Kevin estaban a punto de cruzarse con la realidad de una forma que ni ellos esperaban. El colapso total ocurrió una madrugada de jueves. Mi teléfono sonó a las 3 de la mañana, era el comisario. Luis, hubo un allanamiento en la casa de tu padre. Tienes que venir ahora mismo, me dijo con una voz que no admitía preguntas. Manejé a toda velocidad, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Cuando llegué al barrio, la calle estaba iluminada por las luces azules de 3 patrullas. Había cintas de peligro rodeando la entrada de mi infancia y varios agentes sacando cajas de la casa. Vi a Kevin esposado contra el capó de un móvil, gritando obscenidades y tratando de resistirse. Gloria estaba sentada en el cordón de la vereda, cubierta con una manta, fingiendo un ataque de nervios, pero sus ojos buscaban una salida. Lo que pasó fue que el instinto de delincuente de Kevin fue su perdición. No le bastó con estafar a mi padre, empezó a usar el garaje para acopiar mercadería robada de camiones de carga, creyendo que la casa de un ferroviario jubilado era el escondite perfecto. Pero la policía venía siguiendo a una banda de piratas del asfalto y las señales de GPS de un cargamento de electrodomésticos los llevaron directo a la puerta de mi casa. Entré a la casa rompiendo el protocolo, buscando a mi viejo. Lo encontré en su habitación, sentado en la cama,
rodeado de policías que le hacían preguntas que él no podía responder. Estaba temblando, con la mirada clavada en el suelo. El lugar estaba destrozado, la policía había levantado hasta el piso buscando drogas o armas y habían encontrado ambas cosas escondidas en el sótano que mi padre usaba para guardar las papas. Kevin no solo era un ladrón, estaba metido en algo mucho más pesado. Mi padre, el hombre que nunca tuvo ni una multa de tránsito, estaba ahora involucrado en una causa federal por encubrimiento y tenencia de estupefacientes. Él no tiene nada que ver, les grité a los oficiales. Es la víctima de estos estafadores, yo hice la denuncia hace meses. El comisario se acercó y me puso una mano en el hombro. Lo sabemos, Luis. Tus informes están en el expediente, eso es lo que lo va a salvar de la cárcel, pero la situación es muy complicada. Sacaron a mi padre de la casa envuelto en una sábana. Se veía tan frágil, tan pequeño bajo la luz cruda de los reflectores. Cuando pasó cerca de Gloria, ella tuvo la audacia de gritarle, diles que tú sabías todo, viejo estúpido. Diles que tú me dabas permiso. Mi padre cerró los ojos y se dejó llevar por los médicos de la ambulancia. Esa noche fue el fin de una era. La casa fue clausurada por la justicia como lugar del hecho y para investigación. Como Gloria era la titular registral, gracias a la firma que mi padre le dio, el inmueble quedó bajo embargo preventivo y en una nebulosa legal que tardaría años en resolverse. Mi padre se quedó literalmente en la calle. No tenía ropa, no tenía dinero, no tenía sus herramientas y, lo más doloroso, no tenía su buen nombre. Pasó los siguientes 3 días en una cama de hospital por una crisis hipertensiva y un cuadro de deshidratación. Cuando finalmente pudo hablar, me pidió perdón. Lloró como un niño, apretando mi mano con las pocas fuerzas que le quedaban. Tenías razón, Luis. Tenías razón sobre todo. Yo solo quería sentirme vivo otra vez, quería que alguien me necesitara, y ellos me usaron como basura. No le recriminé nada. ¿Para qué? El castigo ya era absoluto. Gloria y Kevin fueron trasladados a la unidad penal provincial. Gracias a los antecedentes que yo había rastreado y a la flagrancia del robo de los camiones, no saldrían en mucho tiempo. Pero eso no recuperaba la casa. Eso no devolvía los ahorros ferroviarios que se habían esfumado en timbas y lujos de Kevin. Mi padre tuvo que mudarse a mi casa, a una habitación de invitados pequeña, trayendo consigo solo una bolsa de consorcio con un par de mudas de ropa que la policía nos permitió sacar. El hombre que construyó su propia casa con sus manos, el mecánico que arreglaba lo que otros daban por perdido, ahora dependía de mí para que le comprara sus medicamentos y le sirviera la comida. Lo había perdido todo, el honor ante sus vecinos, su patrimonio y su independencia. Los antecedentes policiales que él se negó a creerle a su propio hijo se habían convertido en la realidad que lo aplastó. Y mientras lo veía dormir en el sofá de mi sala, un hombre roto y silencioso, me di cuenta de que la mayor estafa no fue el dinero. Fue haberle robado la fe en las personas. La desconfianza ahora era su única compañía, y el peso de su propio error sería una carga que llevaría hasta el último de sus días. Mi padre, el ferroviario, había descarrilado por seguir una luz falsa, y ahora solo quedaban los restos de un naufragio en tierra firme. La vida con mi padre en casa fue un recordatorio constante de la devastación. El hombre que antes despertaba a las 6 de la mañana para trabajar en el jardín ahora se quedaba en la cama hasta el mediodía, con la mirada fija en el techo. No hablaba. La vergüenza era un veneno que lo consumía por dentro. Cada vez que el cartero pasaba o que sonaba el timbre, se sobresaltaba, temiendo que fuera otra notificación judicial o algún reclamo de las deudas que Kevin había dejado a su nombre. Porque esa era la otra parte de la tragedia. Kevin no solo usó la casa, sino que sacó tarjetas de crédito adicionales y préstamos de consumo usando la identidad de mi padre. Las empresas de cobranzas empezaron a llamarme a mí, exigiéndole a un jubilado que pagara televisores de 60 pulgadas y viajes que nunca realizó. Yo no firmé eso, Luis, te lo juro,
decía mi padre con una angustia que le hacía temblar la voz. Yo lo sabía, pero legalmente era un laberinto de pericias caligráficas y denuncias por fraude que avanzaban a paso de tortuga. Tuvimos que vender mi auto para pagar los honorarios iniciales de los abogados y cubrir las deudas más urgentes que amenazaban con embargar su jubilación, que era lo único que le quedaba para sobrevivir. Un mes después del allanamiento, recibimos la peor noticia. Gloria, desde la cárcel, había iniciado una demanda a través de un abogado de oficio para que mi padre fuera desalojado definitivamente de la casa, alegando que ella era la única dueña y que él solo era un ocupante precario que le había causado problemas legales. El nivel de cinismo de esa mujer no tenía límites. Ella estaba presa, pero legalmente la casa seguía siendo suya porque la transferencia de dominio se había perfeccionado antes de su detención. Estábamos en una situación surrealista. El delincuente que estafó a la víctima usaba la ley para terminar de aniquilarla. Mi padre, al enterarse, tuvo un pequeño infarto. Pasamos 10 días más en terapia intensiva. Verlo allí, conectado a esos cables, me hizo sentir una rabia fría y analítica. Ya no iba a jugar siguiendo todas las reglas de la burocracia lenta. Aprovechando mi posición en la fiscalía, empecé a investigar a fondo al escribano que realizó la transferencia de la casa. Sabía que alguien que se prestaba para algo así debía tener otros trapos sucios. Y no me equivoqué. El tipo estaba involucrado en una red de lavado de activos inmobiliarios, aceptando propiedades de origen dudoso para bandas criminales. Con esa información, logramos que un juez penal interviniera a su oficina. Encontramos la carpeta del caso de mi padre y, para nuestra suerte, Kevin había sido tan arrogante que había grabado un video con su celular, que la policía incautó en el allanamiento, donde se burlaba de mi padre mientras éste firmaba los papeles bajo el efecto de unos sedantes que le daban en el té. El video era la prueba definitiva de la viciación del consentimiento. Fue como encontrar oro en medio de un basural. Con esa prueba, pudimos iniciar la demanda por nulidad de escritura por dolo y violencia moral. Pero el daño ya estaba hecho. La casa había sido vandalizada por los cómplices de Kevin antes de que la policía pusiera la custodia definitiva. Se llevaron las cañerías de bronce, los cables de luz y hasta los marcos de las ventanas. Mi padre lloró cuando le conté que podríamos recuperar la casa pero que estaba en ruinas. Ya no es mi casa, hijo. Es un cementerio de recuerdos, me dijo. Fue entonces cuando comprendí que el valor material era lo que menos importaba. Lo que mi padre necesitaba recuperar era su sentido de justicia. Empezamos a ir a las audiencias. Mi padre, en silla de ruedas, tuvo que declarar frente a Gloria. Ella lo miraba con odio, sin una gota de arrepentimiento. Kevin, desde el otro lado de la sala, le hacía gestos amenazantes hasta que el juez lo mandó a callar. Fue el momento más duro de mi vida, ver a mi héroe, al hombre que me enseñó a andar en bicicleta y a arreglar un carburador, teniendo que explicar cómo fue engañado por una mujer que le prometió amor mientras le vaciaba la vida. Pero al terminar su declaración, mi padre se enderezó. Por primera vez en meses, su voz no tembló. Miró al juez y dijo: «No pido mi dinero, señor juez. Pido que mis hijos recuperen el respeto por su padre. Fui un necio, pero no soy un criminal». Al salir de la sala, los vecinos del barrio, esos que él creía que lo juzgaban, estaban afuera esperándolo. Hicieron una fila y uno a uno le dieron la mano. «Estamos con usted, don Raúl», le decían. Ese fue el primer paso real para su recuperación. Recuperar la casa sería una batalla de años, pero esa tarde, mi padre volvió a dormir sin pesadillas. La lección había sido brutal, la pérdida económica era total, porque el dinero de los camiones robados nunca apareció y los ahorros se perdieron en el sistema, pero la verdad finalmente había salido a la luz. Los antecedentes penales de esa gente, que mi padre ignoró al principio, fueron finalmente los que los hundieron y los que le dieron a él la oportunidad de limpiar su nombre. Pero a veces, la limpieza llega cuando ya no queda nada que limpiar, solo el vacío de lo que una vez fue un hogar de gente trabajadora.
La lucha por recuperar la propiedad se convirtió en una guerra de desgaste. Cada semana surgía un nuevo obstáculo legal, que si Gloria presentaba un recurso, que si Kevin apelaba desde la cárcel, que si el escribano se declaraba insolvente para no pagar las costas del juicio. Mientras tanto, mi padre y yo nos adaptamos a nuestra nueva y austera realidad. Yo tomé un segundo trabajo haciendo auditorías contables por la noche para poder costear los medicamentos y los gastos legales. Mi padre, poco a poco, empezó a salir de su letargo. Un día lo encontré en el patio de mi casa, tratando de arreglar una cortadora de césped vieja que yo tenía arrumbada. Sus movimientos eran lentos y sus manos, antes tan firmes, ahora dudaban, pero el brillo de la inteligencia mecánica estaba regresando a sus ojos. Todavía tiene vida este motor, Luis. Solo le falta un poco de cariño y limpieza, me dijo sin mirarme. Fue la primera vez en meses que lo vi concentrado en algo que no fuera su desgracia. Entendí que su terapia no sería hablar con psicólogos, sino volver a usar las herramientas. Empecé a traerle cosas rotas de los vecinos, licuadoras, ventiladores, cualquier cosa que le permitiera sentirse útil. Él no cobraba, lo hacía para recuperar la sensación de que sus manos todavía servían para algo más que para firmar documentos de estafa. Pero la sombra de Gloria y Kevin seguía acechando. Un viernes por la noche, alguien rompió el vidrio de mi sala y lanzó una piedra con una nota: retira la denuncia o no llegas al juicio. Kevin todavía tenía amigos afuera, gente de la banda de los camiones que no quería que se siguiera investigando el sótano de la casa de mi padre. El miedo volvió a instalarse en nosotros. Mi padre quiso retirar todo. No vale la pena que te pase nada por esa casa vieja, Luis. Déjasela, que se pudran en ella, me suplicó. Pero yo no podía. Mi formación en la fiscalía y mi sentido de la justicia no me lo permitían. Si cedíamos ahora, ellos ganaban para siempre. Pedí una custodia policial para nuestra casa y seguimos adelante. La investigación del sótano reveló algo que cambió el curso de todo. Bajo el piso falso, la policía encontró una caja fuerte pequeña que no pertenecía a mi padre. Dentro había documentación de otras 3 estafas similares a la que le hicieron a él, con nombres de otros jubilados que habían fallecido en accidentes domésticos poco después de ceder sus bienes. Gloria no era solo una estafadora, era algo mucho más oscuro. Posiblemente una viuda negra profesional. Cuando mi padre leyó eso en el periódico, se quedó blanco. «Podría haberme matado, ¿verdad?», me preguntó en un susurro. «Sí, papá. Te salvaron tus hijos pesados que no dejaron de molestar», le respondí tratando de quitarle peso al asunto con un poco de humor negro. Esa revelación fue el golpe de gracia para la defensa de Gloria. El juez dictó la nulidad absoluta de la escritura por causa ilícita y criminalidad organizada. Recuperamos la titularidad de la casa, pero la alegría fue agridulce. Cuando la justicia nos entregó las llaves y pudimos entrar legalmente, el panorama era desolador. La casa donde nací, donde mi madre cocinaba y donde mi padre pasaba sus tardes de domingo, era ahora un cascarón vacío y sucio. Había inscripciones en las paredes, restos de basura por todos lados y un olor a abandono que se te pegaba a la ropa. Mi padre entró apoyado en su bastón. Caminó por el pasillo, mirando los lugares donde antes colgaban nuestras fotos familiares. Se detuvo frente a la marca en el marco de la puerta donde él medía mi altura cada cumpleaños. Esa marca todavía estaba ahí, pequeña y humilde, sobreviviendo al desastre. «Hay que empezar de cero, Luis», dijo con una voz firme que no le escuchaba desde hacía años. «Vamos a necesitar cal, pintura y mucha paciencia. No tenemos plata, pero tenemos manos». Empezamos a trabajar los fines de semana. Los vecinos se acercaban a ayudar, uno traía una bolsa de cemento, otro un par de pinceles, la señora de enfrente nos traía comida. Fue una reconstrucción comunitaria. Mi padre volvió a su hábitat natural, el trabajo manual. Él dirigía las obras, enseñándole a los más jóvenes cómo revocar una pared o cómo cambiar una térmica.
El hombre que lo perdió todo estaba recuperando su lugar como el sabio del barrio. Pero la pérdida económica era real e irreversible. Su jubilación seguía afectada por los préstamos de consumo que Kevin sacó y mi salario apenas alcanzaba para los materiales de construcción. Vivíamos al día, midiendo cada gramo de comida, cada litro de nafta. Éramos una familia trabajadora de clase media que había descendido un escalón en la pirámide social, pero habíamos ascendido 10 en dignidad. Mi padre aprendió que su nueva familia era una ilusión construida sobre antecedentes policiales que él decidió no ver, y que su verdadera familia eran esos hijos ambiciosos que se quedaron a su lado cuando no quedaba nada que heredar. El proceso de restauración de la casa era también el proceso de restauración de su alma. Cada pared pintada era una mancha de gloria que borrábamos. Cada cable nuevo era una conexión de Kevin que cortábamos. Estábamos volviendo a poner el tren en las vías, aunque la locomotora estuviera vieja y golpeada. Pero todavía faltaba el juicio final, el momento en que se dictaría la sentencia efectiva para los estafadores, y mi padre sabía que tenía que estar fuerte para ese último encuentro con su pasado. El juicio oral y público fue el evento que cerró las heridas de mi padre, aunque las cicatrices quedaran para siempre. Durante las sesiones, escuchamos testimonios desgarradores de otras víctimas de Gloria que no tuvieron la suerte de tener a alguien que investigara sus antecedentes a tiempo. Eran hombres y mujeres solos, cuyas familias se habían alejado por las mismas mentiras que nos separaron a nosotros. Muchos habían terminado en asilos públicos, habiendo perdido todo. Mi padre escuchaba cada relato con la cabeza gacha, sintiendo una culpa del sobreviviente que le pesaba más que su propia ruina. Cuando le tocó hablar a Kevin, el tipo intentó una última jugada de victimización. Dijo que mi padre era el que lo incitaba a traer la mercadería robada para mejorar la economía de la casa. Mi padre se levantó, sin esperar el turno de palabra, y lo miró directo a los ojos. Yo te di mi casa y tú la convertiste en una cueva de ladrones. Yo te di mi respeto y tú me diste veneno. No mientas más, muchacho, que ya no tienes a quien engañar. El juez tuvo que pedir orden, pero el mensaje fue claro. La sentencia fue ejemplar: 15 años para Kevin por robo agravado, tenencia de armas y estupefacientes, y 12 años para Gloria por estafas reiteradas y asociación ilícita. No saldrían en libertad condicional esta vez. Al salir de la sala de audiencias, mi padre respiró hondo el aire viciado del pasillo judicial. Se terminó, Luis. Ahora sí se terminó, me dijo. Volvimos a la casa, que ya estaba casi terminada. Habíamos logrado poner los vidrios y pintar el frente de un color crema suave, muy parecido al que tenía cuando mi madre vivía. Pero la realidad económica nos dio el último golpe. Para pagar las deudas finales del fraude que la justicia no pudo anular y para cubrir los costos médicos acumulados, tuvimos que poner la casa en venta. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. No podíamos mantenerla y mi padre ya no podía subir las escaleras del segundo piso. La pusimos en venta a un precio justo, no para hacernos ricos, sino para poder comprar un departamento pequeño de 2 ambientes, cerca de mi casa, donde él pudiera vivir tranquilo y sin deudas. El día que firmamos la venta fue muy diferente al día de la estafa. Esta vez estábamos todos, mis hermanos, los nietos y yo. Mi padre firmó los papeles con una mano firme y segura. Esta plata no es para lujos, les dijo a mis hermanos. Es para que yo no sea una carga para ustedes y para devolverle a Luis lo que gastó salvándome el pellejo. Vendimos la casa de nuestra infancia a una pareja joven, también trabajadores, que prometieron cuidar el jardín de mi madre. Mi padre les regaló sus últimas herramientas, las pocas que no se había llevado Kevin. Usénlas bien, que tienen mucha historia, les dijo con una sonrisa triste pero en paz. Mudamos a mi padre a su nuevo departamento. Es un lugar luminoso, pequeño pero funcional. No tiene el garaje grande de antes, ni el sótano de las papas, pero tiene una ventana que da a una plaza llena de árboles. Mi padre se llevó su radio de onda corta, la que logramos recuperar de un mercado de pulgas meses después.
Ahora pasa sus tardes escuchando emisoras lejanas y tomando mate con los jubilados del edificio. Sigue siendo un hombre austero, un ferroviario de alma. A veces, cuando caminamos por la plaza, se detiene a mirar a la gente y me dice, Luis, gracias por no rendirte conmigo. Yo no te creí porque era más fácil creer en un cuento de hadas que en la realidad de los antecedentes policiales. Pero la realidad siempre te alcanza, hijo. Nuestra situación económica de clase media se estabilizó, pero ya no somos los mismos. Perdimos la casa familiar, perdimos los ahorros de toda una vida y perdimos la inocencia. Pero recuperamos a mi padre, y él recuperó su honor. Gloria y Kevin son ahora solo números de legajo en el sistema penal, mientras que mi padre es un hombre libre, aunque viva en un espacio más pequeño. A veces, la mayor riqueza no es lo que tienes en el banco, sino saber quién está a tu lado cuando la mentira se derrumba. Mi padre perdió su casa por no creer en la verdad, pero ganó una vida nueva cimentada en ella. Y yo, su hijo, aprendí que la justicia no es algo que se espera sentado en una oficina, es algo que se construye con paciencia, investigación y, sobre todo, con un amor que no se rinde ante la terquedad de los que amamos. Hoy hace un año que mi padre vive en su departamento nuevo. La vida ha recuperado una cadencia tranquila, marcada por las visitas de los domingos y los partidos de fútbol en la radio. A veces, cuando nos sentamos a almorzar, me quedo mirándolo. Ha recuperado algo de peso y sus manos ya no tiemblan tanto. La herida económica sigue ahí, mi padre vive con el mínimo porque el resto de su jubilación se va en pagar los remanentes de las deudas que Kevin dejó, pero él no se queja. Tengo lo que necesito, Luis. Tengo techo, comida y a mis hijos. Lo demás es chatarra, me dice siempre. Aprendimos a vivir con menos, a valorar la seguridad de una puerta que se cierra con llave sabiendo que del otro lado solo hay gente que te quiere. La casa de nuestra infancia, la que tuvimos que vender, ahora tiene risas nuevas. A veces paso por el frente y veo a la pareja joven trabajando en el jardín. Me da un poco de nostalgia, pero ya no me duele. Entendí que un hogar no son las paredes, sino la confianza que habita dentro. Si esa confianza se rompe, las paredes solo son una cárcel. Gloria y Kevin siguen cumpliendo sus condenas. Hace unos meses, recibí una carta de Gloria desde la cárcel, pidiendo que mi padre la fuera a visitar, jurando que todavía lo amaba y que todo fue culpa de Kevin. Se la mostré a mi padre y él, sin decir una palabra, la rompió en 1000 pedazos y la tiró a la basura. Esa mujer no existe, Luis. Nunca existió. Era solo un espejo de lo que yo quería ver, sentenció. Fue el cierre definitivo. Mi padre ya no es el hombre ingenuo que se dejó deslumbrar, es un hombre que conoce las sombras de la vida y sabe cómo caminar entre ellas sin tropezar. Yo sigo trabajando en la fiscalía, pero mi mirada sobre los expedientes ha cambiado. Ahora, cuando veo un caso de estafa a un anciano, no solo veo números y leyes, veo la cara de mi padre, veo la angustia de los hijos y veo el vacío que deja el despojo. Me volví un defensor feroz de los adultos mayores en mi comunidad, dando charlas en centros de jubilados sobre cómo detectar a estafadores y la importancia de verificar antecedentes antes de entregar el corazón y las llaves de casa. Mi padre me acompaña a veces a esas charlas. Se para frente a sus pares y cuenta su historia con una valentía que me llena de orgullo. No se presenta como una víctima, sino como un sobreviviente que cometió un error y tuvo la suerte de tener una familia que no lo soltó. No le tengan miedo a la verdad de sus hijos, les dice. A veces la verdad duele, pero la mentira te mata. La relación entre nosotros es más fuerte que nunca. Ya no hay secretos ni rencores. Perderlo todo fue el precio que pagamos para encontrarnos de verdad. Mi situación económica también se ha ido recuperando, volví a comprarme un auto, no tan bueno como el que tenía, pero me lleva y me trae. Ya no tenemos el colchón de ahorros que mis padres juntaron con tanto esfuerzo ferroviario, pero tenemos la certeza de que podemos empezar de cero cuantas veces sea necesario. Mi padre me enseñó a ser mecánico de la vida, si algo se rompe, se arregla, si no se puede arreglar,
se construye algo nuevo con las piezas que quedan. La historia de mi padre es la historia de muchos hombres trabajadores que, en la soledad de la vejez, se vuelven vulnerables ante los depredadores. Pero también es la historia de una redención. El hombre que no me creyó cuando le hablé de los antecedentes policiales de su nueva familia, ahora es el primero en advertir a otros. Perdió su casa, perdió su dinero, pero recuperó su voz. Y en esa voz, rota pero firme, reside nuestra mayor victoria. El ferrocarril de su vida cambió de vía de forma violenta, pero el tren sigue andando, más liviano, más lento, pero con un destino claro, la paz. Y mientras caminamos juntos hacia la plaza para ver el atardecer, sé que, a pesar de todo lo perdido, al final ganamos lo que realmente importaba. La estafa terminó, el juicio pasó, y lo que queda es este momento de silencio compartido, sin mentiras, sin Kevin, sin gloria. Solo un padre y un hijo, caminando sobre la tierra firme de la verdad.